Buenas noches, mi nombre es María Belén García Mendoza y estoy presentando el reporte de la práctica 1 de la materia de matemáticas para ingeniería como profesor, el doctor Cristian Hamilton Sánchez aquí. Comenzamos con el abstract. Bueno, al principio tenemos nuestro índice y por aquí tenemos el abstract. Básicamente nos dice que en esta práctica se aplica la ley de enfriamiento de Newton a un caso práctico para analizar cómo influye la proporción de café en una mezcla con leche sobre la velocidad del enfriamiento. Para ello utilizamos 3 vasos con la misma cantidad de leche pero con diferentes cantidades de café. Se aseguró que cada muestra recibiera el mismo tiempo de calentamiento inicial y el mismo periodo de enfriamiento. El proceso de enfriamiento fue monitoreado cada 2 segundos mediante un sistema de adquisición de datos en LabVIEW, el cual almacenó los registros en formato TXT para su posterior análisis. A partir de los datos obtenidos en tiempo real, se generaron curvas de enfriamiento que se compararon con el modelo matemático propuesto por Newton. Este experimento permitió comprobar la validez de enfriamiento de Newton en un entorno práctico, resaltando la relevancia del análisis experimental en el estudio de fenómenos de transferencia de calor y promoviendo el uso de herramientas de adquisición y procesamiento de datos en aplicaciones científicas. Como desarrollo tenemos que en la práctica se inició con la sección de soluciones para utilizar 3 vasos idénticos con el mismo material. Cada vaso contenía la misma cantidad de leche, pero varían la proporción de café soluble. En el vaso 1 se añadió media cucharada de café, en el vaso 2 3 cucharadas y en el vaso 3 6 cucharadas de café. En cada una de las mezclas fue completamente disuelto el café para asegurar que no hubiera grumos y la homogeneidad del líquido. Para llevar a cabo la medición de temperatura se desarrolló un programa en Arduino IDE que nos permitiera la lectura de los sensores de temperatura del DS18B20 utilizando una placa Arduino, y se asignó una función específica para cada sensor. Uno de los sensores era el encargado de medir la temperatura ambiente y el sensor 2 era encargado de medir la temperatura en cada vaso. Los datos muestrados fueron cada 2 segundos o cada 2000 milisegundos con el fin de captar con precisión los cambios de los vasos. Utilizando LabVIEW se llevó a cabo las pruebas preliminares para verificar que el sistema funcionara correctamente. A continuación tenemos el código de Arduino IDE. Y el diagrama de bloques en LabVIEW. Aquí tenemos imágenes del diagrama en función y el circuito de conexión del Arduino 1 y la protoboard. Como siguiente punto en el documento tenemos la solución detallada con la ecuación general. La ley de enfriamiento de Newton establece que la tasa de cambio de calor transferido con respecto al tiempo es una determinada sustancia en su entorno. Es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura de la sustancia y el medio externo. Dicha ley se puede expresar de la siguiente manera, que es dt sobre dt minúscula, la dt mayúscula sobre dt minúscula representa la tasa de cambio en la temperatura del cuerpo con respecto al tiempo. La K es una constante de proporcionalidad que depende del material y las condiciones del entorno. La T es la temperatura del cuerpo al instante de T y TA es la temperatura ambiente.
Haciendo el cálculo de la ecuación diferencial por separables, queda de la siguiente manera. La aplicación de fórmula en el muestreo de práctica. Tenemos que la muestra de un vaso de leche y media cucharada de café y el cálculo de la fórmula K y C. Cálculo de C y cálculo de A. Sustituyendo la fórmula ya con los datos que nos da. Sustituyendo la fórmula con los datos. Aquí tenemos el cálculo de K y de valores iniciales. El cálculo de fórmula de K y C. Y aquí tenemos la muestra de un vaso de leche y 4 cucharadas de café. Después tenemos la muestra de un vaso de leche y 8 cucharadas de café. Y por acá tenemos las gráficas, que es la temperatura muestreada en el vaso 1 con la temperatura calculada, después la temperatura muestrada versus la temperatura calculada y las muestras. Al comparar al menos 6 muestras, en el vaso 1 la gráfica, aquí tenemos la gráfica muestrada versus la temperatura calculada en 6 muestras de un vaso. Y por acá tenemos el análisis de ese resultado, con la temperatura de los 3 vasos. En el inferior se puede observar que el vaso 1 fue el que más se calentó, al igual que el que más se enfrió, seguido del vaso 2 y finalmente el vaso 3. Esto se debe a la consistencia de cada vaso. El primero era más ligero por tener la cantidad más baja de más seca, mientras que el tercer vaso era el más denso con 2 cucharadas y medias de café. El primer vaso y el segundo vaso tienen un comportamiento muy similar, a excepción de algunos puntos en los que fueron sometidos a una variación por cuestiones externas, como lo pudo ser el viento, el cambio de temperatura ambiental, incluso el posicionamiento del sensor. El tercer vaso tiene un comportamiento similar, pero difiere la temperatura en cuestión de ley de enfriamiento. El comportamiento sí debería de ser similar, ya que se enfría hasta igualar la temperatura del ambiente, pero se vuelve específica al tener C y K calculadas para poder sustituir en la ecuación. Y como conclusión tenemos que los resultados obtenidos en las 3 muestras, cada una con diferentes proporciones de café, permiten validar tanto los cálculos realizados como la precisión del modelo matemático aplicado. En todos los casos, la ecuación basada en la ley de enfriamiento de Newton representa de forma adecuada la evolución de la temperatura del líquido con el paso del tiempo, demostrando que el comportamiento térmico observado coincida con lo previsto anteriormente. Este análisis confirma que el modelo teórico es apropiado para describir el enfriamiento de líquidos bajo condiciones similares a las del experimento. La consistencia entre los datos experimentales y la ecuación teórica respalda la correcta estimación de los parámetros K y C, lo que demuestra que estos valores pueden emplearse con fiabilidad para predecir la temperatura del líquido en diferentes instantes. Y este fue mi reporte de la ley de enfriamiento de Newton para el primer parcial. Gracias.